UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Seguramente es el anhelo más invocado a lo largo de la historia. La libertad ha inspirado proverbios, sentencias, aforismos o citas literarias como las que acabamos de leer. Y además encabeza el lema sobre el que se asienta la historia contemporánea: libertad, igualdad y fraternidad. Pero la libertad no es un logro finito e inmutable, amparado siempre por la justicia y la equidad. Buen ejemplo es el siglo XX. Una centuria presidida por corrientes antagónicas y todo tipo de convulsiones: comunismo frente a capitalismo, fascismo, dos guerras mundiales, movimientos anarquistas, nacionalismos, posguerras, colonialismo, guerra fría, depresiones económicas. Durante el siglo XX el repliegue de las libertades ha sido una constante y el predominio de valores como la imposición y la autoridad han relegado al individuo a una posición secundaria. Incluso la educación ha sido también cómplice de este sometimiento del educando a mandatarios, ideólogos, dogmas, gobiernos o instituciones. No sorprende, por tanto, que en el transcurso del siglo XX hayan aflorado movimientos y corrientes educativas alternativas orientadas a la liberación del educando o a devolver al ser humano esa libertad a la que tantas veces invocó Rousseau en el siglo XVIII. Una vez más, el espíritu rousseauiano en el horizonte de las aspiraciones pedagógicas: contacto con la naturaleza y educación sin imposiciones. Una de las doctrinas que lleva en su esencia la libertad individual es el anarquismo. La pedagogía anarquista quería acabar con la primacía del poder institucional, el poder económico, el poder religioso, el de la familia y el del Estado. Los educadores que se adhirieron a esta corriente confiaban en que una educación sólida habría de promover valores como la solidaridad y la cooperación, y una democracia directa y permanente alentaría formas alternativas de organización como el mutualismo, la federación o la comuna autogestionada. La pedagogía anarquista se mostró crítica con las soluciones marxistas, a las que acusaba de promover dos desviaciones: el capitalismo de Estado, que anulaba la iniciativa privada y por ende las libertades humanas, y el autoritarismo estatal. En el plano institucional, los anarquistas desconfiaban de la escuela tradicional por prestarse a ser el brazo ideológico del poder establecido. Proponían pasar a la acción desde la cultura y la libertad con el fin de transformar la sociedad. Por eso defendieron el trabajo en equipo, la participación directa, la dinámica asamblearia y también la intervención de instituciones educativas como los ateneos, las sociedades obreras, los periódicos y otros entornos difusores de cultura. La pedagogía anarquista apostó por un modelo de escuela sin clases, sin diferencias entre maestros, profesores y alumnos, incluso sin separación de alumnos por edades. Quizás el paradigma de escuela antiautoritaria fue la escuela yasnaya poliana del novelista ruso León Tolstoy, donde el objetivo último era la libertad y en la que eran educados los hijos de los campesinos. En Yasnaya Poliana se promovían la igualdad, la emancipación y la libertad para un estamento oprimido, el campesino, al que incluso les fueron repartidos lotes de tierras. El ejemplo de Tolstoy fue adoptado especialmente en Francia y en Alemania. En Alemania cabe destacar las comunidades escolares creadas por Gustav Winneken, y en Francia despuntaron Paul Gauvain y Pierre Faure. El primero puso en marcha el orfelinato de Chempuy, en el que se promovían el pacifismo y la coeducación en un entorno de sociedad justa, igualitaria, saludable e higiénica. Gauvain priorizó el fomento de una triple educación corporal, intelectual y moral, y también merecen ser reseñadas las experiencias pedagógicas de su compatriota Pierre Faure, jesuita que desarrolló en la localidad francesa de Lagouche una dinámica educativa libertaria y mixta. Pero el mayor arraigo de las escuelas de corte libertaria se dio en el sur de Europa y tuvo al catalán Francisco Ferrer Guardia como representante más notable.
Ferrer se curtió en la Barcelona turbulenta de principios del siglo XX, donde era el epicentro del anarquismo peninsular y en donde Ferrer alternó su compromiso por el movimiento con su acción pedagógica. Una acción encaminada a desterrar la ignorancia y la superstición. El catalán tuvo la oportunidad de compartir experiencias pedagógicas con colegas como Paul Gauvain y la más aventajada de sus alumnos, de sus alumnas en este caso, Ernestine Monnier, encargada, por cierto, de darle forma a su proyecto educativo, la Escuela Moderna, concebida para poner en práctica la coeducación de los sexos y de las clases sociales. En la Escuela Moderna no había calificaciones, premios ni castigos. Se abogaba por una educación integral: pensamiento, sexualidad, higiene, observación de la naturaleza, libre experimentación. Una escuela de sesgo racionalista, opuesta a los dogmas y fundamentalmente anticlerical, que contó con un buen número de sucursales en la costa mediterránea española. Además, dispuso de una publicación, La Escuela Renovada, editada en Bruselas y que contribuyó a la difusión internacional de los postulados antiautoritarios. El movimiento, sin embargo, perdió a su representante más destacado, Ferrer y Guardia, en octubre de 1909, cuando un pelotón de fusilamiento acabó con su vida, acusado de haber promovido en Barcelona las insurgencias anarquistas de la Semana Trágica. El escocés Alexander Sutherland Neill es otro de los pedagogos inmersos en la corriente antiautoritaria. Neill se había formado en las escuelas progresivas británicas y el psicoanálisis fue una de las disciplinas que más condicionó su faceta de educador. Interesado en un principio por el comportamiento de niños con problemas de conducta, Neill sacó la conclusión de que ese perfil de alumnos respondía satisfactoriamente cuando se encontraban en el contexto, en el ambiente adecuado, sin las restricciones propias impuestas por los alumnos. Para Neill, las instituciones sociales o las doctrinas religiosas ejercían una represión que interfería en el satisfactorio desarrollo del educando. Neill abogaba por recuperar la libertad individual en el periodo de formación. Por eso, Summerhill, la escuela referente, fundada en 1921 en un suburbio de Dresde, pero trasladada en el 23 al sur de Inglaterra, nació como una institución decididamente antirrepresiva y antiautoritaria que combatía la alienación del alumno. Summerhill, que funcionó con dinámica de internado, fomentaba la libertad, el amor, el respeto y la felicidad en un clima afectivo en el que se cultivaba la voluntad y la responsabilidad para integrar al alumno en la vida social. Neill no perseguía tanto la excelencia escolar, le interesaba más moldear el carácter de unos alumnos que no solo eran educandos, sino que participaban con rutinas asamblearias en los problemas de la comunidad. No a los exámenes, no a la asistencia obligatoria, no a los sermones, no a los castigos, no a la enseñanza religiosa. En el autogobierno estilado en Summerhill, la conducta moral de los niños era una prioridad frente a otros valores. La disciplina partía de su capacidad de decisión y el concepto de libertad estuvo tan presente en su discurso educativo que sus detractores, especialmente en la década de los 60 del siglo XX, acusaron a sus responsables de darse al libertinaje incluso en el plano sexual. Lo cierto es que, andado el tiempo, Summerhill sigue funcionando en la actualidad con la hija de Neill, Zoe, al frente de la institución, y con la vitola de ser uno de los centros inspiradores de la llamada Escuela Libre. Otra de las propuestas educativas del siglo XX se la debemos a Carl Rogers, un psicoterapeuta norteamericano que implantó en el ámbito pedagógico un tipo de terapia de base empática encaminada a lograr un proceso de comunicación entre seres humanos. Rogers partía de una fe ciega en las posibilidades comunicativas del alumno al que por defecto profesional identificaba con el cliente o paciente de una sesión terapéutica. El psicoterapeuta aspiraba a aplicar una terapia no directiva ni autoritaria, confiando en que la persona sería capaz de encontrar soluciones a sus problemas. Una especie de autoterapia basada en la natural curiosidad del ser humano. Rogers esperaba que esa curiosidad innata proporcionara al estudiante el deseo de evolucionar y aprender sin amenazas de por medio. Y en esa interacción, valores como la independencia, la creatividad
y la confianza en uno mismo conducían a la autocrítica y la adaptación. Rogers desconfiaba de aquellos conocimientos procedentes de un mundo estático y se oponía a la figura del maestro como mero transmisor de conocimientos. Más bien sus esfuerzos buscaban crear un ambiente de comprensión para que el educando, desde la libertad de acción y la autogestión, se integrara en el grupo. Su gran aportación estriba en situar la comunicación y la relación interpersonal entre educador y educando en el centro de su modelo pedagógico. El siguiente pedagogo merecedor de análisis es Célestin Freinet, que agrupó en torno a él una nutrida nómina de maestros, primero en Francia y luego, por efecto contagio, en el resto de Europa. Freinet había sido alumno de un ilustro pedagogo, Adolphe Ferrier, y desde los años 20 encabezó un movimiento pedagógico opuesto a la escuela tradicional y visiblemente influido por los postulados pedagógicos de la escuela nueva, aunque rechazaba, eso sí, su vertiente burguesa. Freinet conoció de cerca la educación rusa posrevolucionaria, que en un principio alabó para acabar renegando de los procedimientos educativos socialistas ya en los años 50. No es baladí que Freinet estuviera afiliado al Partido Comunista Francés y viera en el cooperativismo una solución viable, sobre todo en sus años de juventud. Pero también es cierto que su adhesión al Partido Comunista le enemistó con las autoridades y también con padres del alumnado, hasta el punto de que en 1935 fue expulsado del cuerpo de maestros estatales, lo que le relegó a dar clases en escuelas privadas para hijos de los pobres. En sintonía con los ideales de la izquierda radical de su época, Freinet no se conformaba con reformar la enseñanza, sino que iba más lejos. Había que revolucionarla. Aspiraba a una educación conectada con las necesidades del pueblo y asentada sobre dos principios irrenunciables: cooperación y técnicas de trabajo escolar. El pedagogo galo fomentaba la solidaridad, el trabajo en grupo y la ayuda mutua, pero matizaba que la autonomía se alcanzaba no desde la dinámica de grupo, sino gracias a la autogestión. Indudablemente, Freinet influyó en la pedagogía de mediados del siglo XX, aunque también es cierto que del propio seno del movimiento Freinet afloraron maestros descontentos. Descontentos porque en 40 años de experiencias educativas no se habían introducido mejoras metodológicas acordes con los nuevos tiempos. El estatismo educativo de Freinet le valió un aluvión de críticas al creador del movimiento, que provocó la escisión de un grupo de maestros en 1961. Los maestros descontentos crearon entonces el Grupo de Técnicas Educativas, GTE, y dentro de este colectivo de nuevo cuño surgieron dos tendencias: los educadores de corte social, tendentes a la dinámica de grupos, y los influidos por el psicoanálisis. Entre los primeros se cuentan Fonville, Lobreau y Lapasade. Entre los segundos, bautizados como grupos de educadores terapéuticos, se encuentran Aida Vázquez, John Uguí y Fernandine Uguí. La confluencia de estos dos grupos ha desembocado, con el paso de los años, en la consolidación de una corriente denominada pedagogía institucional, un modelo de autogestión más moderno y de fácil aplicación escolar. De alguna manera, la pedagogía institucional supera a la corriente del freinetismo, por cuanto Freinet aceptaba solo la cooperación en el seno de la clase. Pero la autogestión supuso un cambio de rumbo total, ya que cargaba toda la iniciativa en el alumno. Era él quien habría de hacerse con las riendas del aula en términos de responsabilidad y poder político, para que en el futuro asumiera ese protagonismo dentro de su propia sociedad. La pedagogía institucional, a ojos de los educadores contemporáneos, desarrolló una serie de rasgos que le hicieron diferente a otras corrientes: fomento de las relaciones humanas en una dinámica terapéutica y grupal, sesgo psicologicista, en el que se valora especialmente la faceta del sujeto individual, y asunción de un contexto de libertad en el que el educando aprende a ser libre siendo libre. La realidad del niño siempre estará supeditada a los métodos aplicados y no al revés, es decir, un punto diametralmente opuesto al freinetismo. Eso implicaba también que la organización no debería estar preestablecida, sino que el educando debía aprender a organizarse sin organización, sin apriorismos. No hay duda de que en la pedagogía institucional el alumno era el epicentro en un contexto de clase libre y autogestionada en el que las instituciones serían
un medio y nunca un fin. De alguna manera, el aula debía ser el reflejo de una sociedad sin clases a pequeña escala y en la que se aspiraba a la fusión entre pedagogía y política y en la que se debía estimular la actitud crítica de sus miembros. Es decir, la labor pedagógica en la misma coordenada que la labor política. La pedagogía institucional proyecta, en cierto modo, una concepción antisistema, pero no desde una propuesta anarquista o libertaria. Su intención es hacer recaer el poder político en la sociedad civil, desligándolo del Estado y las administraciones. Estamos ante las tesis que acabarían aflorando en mayo de 1968, cuando un movimiento estudiantil se rebeló contra el autoritarismo. Sin embargo, uno de los problemas de la pedagogía institucional desde el punto de vista educativo fue la ambigüedad doctrinal en la que se movió y la indefinición de sus estrategias. Los partidarios de esta corriente proponían un estado permanente de crítica y confrontación de los métodos empleados en un contexto de vida cooperativa. El diálogo era uno de los pilares de su método y se renegaba de cualquier dinámica jerárquica. En cuanto al profesor, se le investía de un cierto carácter de libertador y desde el punto de vista institucional estaba supeditado a un órgano en el que el voto del profesor pesaba lo mismo que el voto del alumno y en el que se deliberaban las decisiones a tomar. Y uno de los rasgos más genuinos del movimiento fue el carácter aperturista. No se conformaban con la realidad cercana, la del barrio o la de la zona, sino que vivían abiertos a realidades ajenas y distantes en las que tenían conocimiento a través de los medios de comunicación, del cine o la economía de la zona. Pero si un acontecimiento histórico representa el rechazo frontal a la represión y a la deriva autoritaria de las democracias del siglo XX, es el movimiento estudiantil de mayo del 68 que estalló en París. La no represión, la liberación sexual y el desarrollo de los intereses juveniles encabezaron el ideario de esta reacción colectiva que acabaría potenciando doctrinas de sesgo reivindicativo como el feminismo o la libertad sexual de los adolescentes. La irrupción de una cultura juvenil, si es que puede llamarse así, incorporó a las dinámicas cotidianas el gusto por la música, la eclosión de las tribus urbanas o la participación de la sociedad en la moda. Y en este mismo caldo de cultivo antiautoritario y rebelde habían surgido en la Alemania de 1966 las famosas comunas de habitación, una nueva forma de organización social, política y asamblearia en la que la sexualidad era concebida en su versión más libertina y no existía la vida en pareja. El problema vino cuando los niños alumbrados en estas comunas de habitación, con Frankfurt, Berlín y Stuttgart como ejemplos más representativos, se encontraron desprovistos de la figura paternofilial. Vivían en un entorno de cooperación, autorregulación, anticapitalismo y prácticas solidarias que en el caso de la comuna de Stuttgart, donde caló el discurso pedagógico de Neil, adquirió tintes políticos. Se apostaba por el crecimiento libre del niño, un crecimiento enmarcado en la individualidad y la continua observación de la realidad natural y social y en el que se buscaba desarrollar el espíritu crítico. Asunto distinto fueron las comunas surgidas en Berlín, alineadas en torno a un movimiento conocido como Sexpol, en el que el discurso de su ideario recaía sobre la sexualidad y la política. Para los integrantes de esta corriente, la aplicación de una política antiautoritaria y represiva, mejor dicho, autoritaria y represiva, afectaba a las relaciones sexuales que no eran sino el fiel reflejo de las actitudes autoritarias y represivas. Por eso las comunas germanas anteponían la existencia de una educación igualitaria en materia de género hasta el punto de que aquí cabe ubicar los orígenes de la pedagogía feminista, o de forma genérica el feminismo. Y otros principios básicos que formarían parte de ese decálogo de comuna ideal serían libertad, igualdad, autonomía de los niños y derrocamiento de los tabúes sexuales. Un clima igualitario en el que hubiera espacio para la discusión y la reivindicación. De hecho, se escenificaban manifestaciones y se componían pancartas como una práctica más de iniciación en la lectura y en la escritura, siempre con la vista puesta en una sociedad libre, comunitaria, desinhibida e igualitaria.
Está claro que las comunas alemanas fueron la versión más radical de la pedagogía antiautoritaria en un momento en el que la sociedad civil reclamaba la revalorización del individuo, la liberación del educando y el protagonismo que tiempo atrás le habían negado las ideologías imperantes, la religión y los poderes establecidos.